Hace un siglo, la valentía y la determinación de una ecuatoriana desafiaron al poder para otorgar a las mujeres su lugar en la mesa de la democracia. Si vamos a escoger a quien va a conducir los destinos de nuestro país, es justo que esa persona cuente con la aprobación de la otra mitad de la población, es decir, de nosotras, las mujeres. 100 años del voto femenino. Matilde Hidalgo Navarro. ¿Cómo están, queridos amigos y amigas? Una vez más estamos aquí en esta campaña 100 años del voto femenino Matilde Hidalgo Navarro para conmemorar a esta mujer que fue la primera en atreverse a votar. Y por supuesto todos los años que han pasado y las luchas de las mujeres que estamos repasando en distintos ámbitos. Mi querida Natasha, ¿cómo estás? Esta es una campaña de Radio Pichincha y la Escuela de Ciudadanía. Muchas gracias, mi querida Sofía. Sí, tenemos la oportunidad de hoy de entrevistar a una persona que nos va a hablar de algo que generalmente no se relaciona mucho, la mujer y el movimiento. Y Matilde Hidalgo fue una mujer que, gracias a esta capacidad de movilizarse, ¿sí?, de autoconducirse, de ser autónoma, que es un buen derecho, el derecho a la autonomía, ¿no es cierto?, física, ella se movió a dar un voto, ¿sí? No se quedó en su casa y dijo, tengo que caminar, depositar mi voto, porque en ese sentido yo quiero estar representada. Y fue la primera mujer en nuestro hemisferio, es decir, ni en Estados Unidos, ni en América Central, ni en América del Sur, nadie se había acercado a votar, fíjate. Entonces ahora le tenemos aquí a una persona que es experta en temas de movilidad, pero vamos a presentarla, por supuesto. Muchísimas gracias a Mónica Páez por acompañarnos. Ella además es especialista en economista con especialización y maestría en gerencia para el desarrollo, con más de 15 años de trabajo en instituciones definidoras y ejecutoras también de políticas públicas de desarrollo, y ha trabajado en temas de derechos humanos, derechos de las mujeres, niñez, adolescencia, en planificación, evaluación y gestión de cooperación para organismos nacionales e internacionales. Actualmente es gerente de responsabilidad social del Metro de Quito. Por eso hablábamos y decíamos que las mujeres están en movimiento, y pues encargarse también de este servicio para las mujeres es una tarea que realmente hay que mencionarla y tratar de entender cómo se está dirigiendo la política pública en este ámbito. Mónica, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Sofía y Natacha, por la invitación. Así que aquí estamos para conversar y hablar de la movilidad y sobre todo del tema del derecho, pues a nosotros las mujeres, ¿no?, que nos ha costado mucho la lucha de tener los mismos derechos que los hombres. Nos ha costado bastante, nos ha costado creo que el doble o a veces hasta el triple. Y claro, evidentemente ahora en nuestra ciudad tener un sistema de transporte que desde la misma concepción, desde la misma construcción, tiene una perspectiva de género es importante. Claro, porque además muchos otros sistemas de transporte no nacieron con esta perspectiva de género. Quizá es algo de lo que apenas se empieza a hablar desde hace unos años para acá, a pesar de que las mujeres siempre han estado ahí exigiendo sus derechos, ¿no? Pero pensar en que se conciba un medio de transporte con esta directriz, ¿cuáles son precisamente los cambios que se han hecho para integrar esta perspectiva de género en el transporte, en el metro? Claro que sí. Bueno, ya el metro desde el 1 de diciembre es una realidad, el 1 de diciembre del 2023, pero la construcción fue una fase bastante larga, ¿no? Hace ya 15 años, un poco, 13 años específicamente que se empezó al proceso de pensarlo, de construirlo, de buscar el financiamiento, y desde ese mismo momento fue pensada esta perspectiva de género, cómo incorporar la perspectiva de género en este sistema de transporte. Y tiene que ver con el tema de accesibilidad, ¿no? Tiene que ver también con el tema de garantizar que la misma infraestructura digamos, garantice derechos, y garantice derechos a las mujeres, a los niños, a las niñas, a las personas con discapacidad, que es un elemento súper importante. Y por otro lado, ya en el momento de la operación, desde el 1 de diciembre del 2023, pues nosotros hemos trabajado para la implementación de un protocolo de atención, de acoso y de violencia, de prevención del acoso y la violencia, porque según un estudio que recién se publicó por la Secretaría de Seguridad, 7 de cada 10 mujeres sufren acoso en el transporte público, ¿no? Entonces esa es una cifra
bastante grande y espeluznante, porque tú dices que el sistema de transporte debería de ser, o un espacio público debería de ser un lugar por lo menos seguro, que garantice algún tipo de derecho, ¿no?, para las mujeres, y no es así. Entonces es preocupante que 7 de cada 10 digan que se sienten inseguras en el sistema de transporte del municipio de Quito. Bueno, y el tema de la movilidad es un asunto que a las mujeres siempre nos interesa porque somos quienes nos ocupamos de la sostenibilidad de la vida en general. Y en esta sostenibilidad de la vida siempre nos estamos moviendo. Nos movemos para procurarnos las cosas con las que se alimenta nuestra familia, con los útiles escolares que utilizan nuestros hijos, con los medicamentos que requiere alguien de nuestra casa, ¿no es cierto? Somos esencialmente cuidadoras. Y en esa movilidad muchísimas mujeres hasta llegan a perder la vida, ¿no? Porque se le siente a la mujer como un objeto propiedad pública, ¿sí? Y entonces se le habla con grosería en el transporte, sí, se le empuja, no se le cede un puesto si es que está embarazada, no se le cede un puesto si es que es una anciana, no se le cede un puesto si es que es una persona con discapacidad. Entonces, en ese sentido, ¿cómo está trabajando el metro, mi querida Mónica, para disminuir estos hábitos que finalmente no son unos buenos hábitos ciudadanos, ¿no es cierto? Mitigar este problema y hacer que las mujeres vivamos en paz, porque tenemos derecho a vivir en paz en todos los medios, ¿no? Claro que sí. Mira, hay un elemento que es fundamental al pensar una política pública, digo, ¿no? Claro, yo desde mi orientación de guaugóloga y también de persona que lucha por el tema de los derechos de las mujeres, si tú piensas la ciudad o tú piensas el transporte o el espacio público desde una mirada de los niños, de las niñas sobre todo, tienes garantizado que tienes un espacio público y un transporte en donde todos y todas puedan confluir y puedan estar tranquilos y garantizar sus derechos. Entonces, pensar desde ahí la ciudad, pensar desde ahí el transporte es súper importante. Una de las cosas importantes que se han hecho en el metro es ir pensando justamente en el tema de la seguridad que tienen que tener las mujeres, que tienen que tener específicamente, bueno, todos las y los usuarios del transporte del sistema metro, pero también específicamente las mujeres. Y por eso el tema de no hay baños. Yo creo que esto es un tema que fue medio polémico en un principio, ¿no? Exacto, fue muy polémico. Todos decían, ¿por qué no hay baños en el metro? Pero hay dos razones principalmente, y la primera, digamos, o la primera razón, la más fundamental de que no existan baños, es que hay estudios que te determinan que en los metros donde existen baños, los baños son lugares inseguros, inseguros para las mujeres. Se han producido violaciones, se han producido atracos, entonces no queríamos, por eso te digo que desde la misma construcción del subsistema está concebido con esta visión, con esta perspectiva de género. Entonces, no hay baños por esa razón. La principal es porque estamos garantizando un espacio seguro. Los baños son espacios inseguros que generalmente no se pueden colocar cámaras. En el metro tenemos más de 780 cámaras, pero en un lugar, en un baño, no se puede colocar cámaras. Se vuelve una zona gris, una zona oscura, en donde se puede prestar para cualquier tipo de acto, y sobre todo si 7 de cada 10 mujeres sufren o se sienten inseguras en el sistema público de transporte de Quito, imagínate con un espacio de esa naturaleza. ¿Y cuál es la evaluación que han hecho hasta el momento con la estrategia de arranque del Metro de Quito, con la campaña Cero Acoso? ¿Cuál es la evaluación que tienen hasta este momento? ¿Ha funcionado o la gente usa los botones para pedir auxilio si es que lo requiere? Bueno, a ver, nosotros cada mes hacemos una encuesta de satisfacción a los usuarios y usuarias. Y ahí hay una pregunta que te dice, primero trabajamos en el tema de seguridad. El Metro de Quito actualmente en la ciudad, y me atrevería a decir en el país, es el lugar más seguro que existe.
Los y las usuarias tienen esa percepción. Es el 9.6% de las personas sienten que es un lugar seguro. Qué maravilla, ¿no? Y es un excelente indicador. Exactamente. Y en este mes, en el mes que pasó, en el mes de febrero, porque el marzo recién estamos sacando la encuesta, pero en el mes de febrero, el 56% de nuestras usuarias eran mujeres. ¿No? Fue el primer mes que sobrepasó, digamos, el número de mujeres al número de hombres, ¿no? Porque en diciembre fueron más hombres, en enero igual, pero en febrero fuimos más mujeres las usuarias del metro. Y eso te determina en una de las preguntas, te dice con respecto al acoso, digamos, ¿no? Primero el 9.6 con respecto a todo el tema de seguridad. Pero ya con respecto específicamente con el tema de acoso, dicen que el 9.6% se sienten, o sea, con una calificación de 9.6% se sienten seguros frente a este tema. Hemos tenido hasta ahora dos casos de acoso desde el año pasado, uno el año pasado en el 2023 y otro en este año. Pero hay una cosa que es, digamos, preocupante por un lado, que nos es retador a futuro porque es importante trabajar en los temas de prevención. Las personas, mayormente mujeres, no denuncian. No, si bien tenemos el protocolo en los botones dentro del tren que te dicen que tú puedes ahí denunciar si hay un tipo de acoso o de violencia, o también en estación también lo puedes hacer, están los botones, pero también están los agentes de estación. Las personas no lo hacen en el tren en el momento que pasa, ¿no? Sino salen del tren y saliendo del tren se acercan a la policía o se acercan a la gente de estación y te dicen, miren, en el vagón, en el tren que acabo de desembarcar, me pasó esto. ¿No? Entonces te quedas así como, bueno, no se activa de inmediato exactamente el protocolo. No se activa en tren el protocolo, sino es afuera. Claro, yo me imagino que también es que es paralizante el tema del acoso. Sí. O sea, quienes hemos sufrido algún tipo de acoso en un medio de transporte es totalmente paralizante. Exacto. Por más empoderada que seas, llegas a sentirte vulnerada e incapaz de reaccionar en ese momento, como que vas a sentir que todo el mundo te va a culpar a ti. Exacto, y de hecho eso es, ahí hay un tema que es importante, que lo estamos trabajando con lo que es nuestro modelo de gestión Cultura Metro, porque ¿qué es lo que pasa cuando sucede un acto así? A veces también es que la gente, las personas que están a tu alrededor te echan la culpa, entonces te dicen, ay no, ya me voy a demorar porque acusó, o estuvo vestida de, mira, ya está con falda, o tal cosa. Son esas percepciones culturales que tenemos, ¿no? Que también no te permiten sentirte segura para poder denunciar este tipo de actos. Entonces, lo que estamos haciendo con el tema de la gestión, del modelo de gestión Cultura Metro, es que estamos trabajando en el tema de prevención, en el tema de que la convivencia en el metro debe ser una convivencia respetuosa, solidaria, empática, corresponsable, ¿no es cierto? En donde tú te pongas en el zapato del otro y nos cuidemos entre todos. O sea, la idea no es que yo cuido el metro, sí, porque hemos estado enfocando también una campaña de cuida el metro, pero no solo es cuida el metro, cuida el sistema, sino cuídate tú también, cuidémonos entre todos y cuidemos la infraestructura, cuidemos al vecino, cuidémonos entre todos para de esa manera tener un sistema de transporte que te garantice derechos. Bueno, de hecho en los años 60 un sociólogo europeo de apellido Lafarge se inventó el término del derecho a la ciudad y desarrolló como un concepto. ¿Para qué nos sirve el derecho a la ciudad? Nos sirve para tener una convivencia pacífica, para sentirnos seguros y seguras, para saber que no solo somos sujetos de derechos, sino también de responsabilidades, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, tenemos que hacer vigente el derecho a la ciudad y el derecho a una ciudad segura. La ciudad segura solo es posible cuando cada una de las personas que habita en una ciudad se asume como un ciudadano o una ciudadana, ¿sí? Desde el sentido de la perspectiva de en dónde empieza mi derecho y en dónde termina este derecho.
y en dónde empieza el derecho de los Pero demás. eso es súper retador también cuando Sí. ofrece servicios como en el caso del municipio, ¿no? Porque con ciudadanos empoderados también te van a exigir todo el tiempo que hagas las cosas a la perfección, ¿no? Y supongo que también están muy pendientes de aquello, de mejorar siempre este servicio, y más aún con esta perspectiva y este ánimo de querer hacer que este derecho a la ciudad lo ejerzan plenamente las mujeres, los niños, las niñas, las adolescentes, los estudiantes, que requieren tener un servicio de calidad, un servicio que realmente sea digno, ¿no? Para poder Exacto. movilizarse. Exactamente, sí, ahí es el reto. Y digo, día a día evaluamos cada 3 meses, pasaron los primeros 3 meses del metro y empezamos a evaluar toda la gestión, los protocolos, el protocolo de acoso, de violencia, y nos dimos cuenta de esto, ¿no? De que las personas no denuncian, no se sienten seguras de denunciar en el tren, y tenemos que ir por otras estrategias. Y una de las estrategias que levantamos, digamos, es porque efectivamente el acoso es un delito. No es que, ay, no, sí, me vio mal, no, es un delito. Entonces, tú tienes que seguir o tienes que judicializar el delito, o sea, terminar de realizar todo el proceso judicial, ¿no? O sea, evidencias el delito, tienes que ir a la fiscalía, tienes que poner la denuncia y generas un proceso que termina algunas veces, otras no, en, digamos, la aprehensión, o a veces de colocarle son casi a veces 3 años o de 1 a 3 años de cárcel en casos de acoso, ¿no? Entonces eso es un delito. Entonces nos dimos cuenta que efectivamente en el metro las personas, las mujeres, no denuncian y no quieren continuar con todo el proceso de judicialización del delito. O sea, no terminan, digamos, el protocolo. Entonces, pero desde el 23 de enero de este año tenemos el reglamento del usuario del metro. Y en el reglamento del usuario colocamos como falta muy grave el tema del acoso y de la violencia. Yo creo que eso es algo que nos diferencia mucho del trole, por ejemplo, o del ecovía, que lamentablemente ellos no tienen esta posibilidad, sino que tienen que seguir el tema de la judicialización. En el caso nuestro, nos dimos cuenta que si bien las personas no quieren llevar el tema a lo judicial, ¿no? Nosotros sí podemos hacer una sanción administrativa. Perfecto. Con nuestro reglamento. Perfecto. Entonces, $460 te imponemos, digamos, es una sanción administrativa a una falta muy grave que es considerada el tema del acoso, de la violencia en el metro. ¿Y no pueden entrar más al metro? Sí, reincidencia por hasta un año tienes que estar fuera del sistema. Perfecto. Sí, es que es la única forma, y nos dimos cuenta en este proceso de mejora, nos dimos cuenta que estamos, por ejemplo, le llamamos una lista violeta. ¿Qué significa? Que es un protocolo que se tiene en el metro identificamos perfiles de eventos, digamos, ¿no? Y se te coloca en esta lista, en la lista violeta, es las personas que han sido, porque otra de las cosas que pasa es que hay una persona que te dice, sí, yo fui víctima de acoso en tal vagón tal, tiene estas características, pero como la persona se va, ¿no es cierto? Se retira, solo lo dice y se va, no podemos terminar ni concluir ni con el tema de lo judicial ni con el tema administrativo. Ahí aplicamos, como tenemos cámaras, evidenciamos si existió, empezamos con un acto, digamos, ordinario con la Agencia Metropolitana de la AMC, en la que podemos hacer la amonestación administrativa. Pero si no logramos, si no hay, las cámaras no vieron en ese momento, o sea, porque a veces también evidentemente las cámaras no llegan como ese rincón, no hay una evidencia de que sucedió el hecho, con las características que tenemos del posible agresor, se lo coloca en esta lista violeta. Entonces, si vuelve a ingresar al sistema, y esto se da la alarma a las 15 paradas, si vuelve a ingresar al sistema, uno de nuestros agentes de estación lo va a seguir y va a estar pendiente, porque generalmente estas personas que cometen este tipo de delitos lo vuelven a hacer. Reinciden. Son reincidentes, exactamente. Entonces, si lo vuelve a hacer, y como está acompañado de un agente de estación que está viendo, pues lo vamos Pero es que esto es algo súper curioso del tema del acoso, ¿no? Porque es un acoso en público.
porque las violencias muchas veces se dan en el ámbito privado, aprovechan como que cubrirse, taparse, pero esta violencia es una violencia en la que quieren que les vean, en la que quieren hacer pública su agresión. Notar. Exactamente, claro. Es tan complejo abordarlo, ¿no? Me imagino que a lo largo de los años, pues trabajando en políticas públicas, se habrán topado con tantas y tantas cosas que ocurren y que nos ocurren a las mujeres y a las niñas, ¿no? Claro. En ese sentido es muy útil conocer que en términos de seguridad existe como una regla, una norma general que te habla de la previsión, la prevención y la respuesta, ¿sí? Entonces, según lo que nos has comentado tú, Mónica, en el Metro de Quito estamos actuando con estos 3 métodos, ¿sí? Estamos previniendo a que suceda. Porque estamos diciendo permanentemente. Exacto. Estamos haciendo campañas. Hay campañas preventivas y de sensibilización, ¿no es cierto? Y esto, si nosotros le hiciéramos una lista de chequeo de las cosas que está haciendo el metro, diríamos que está muy bien. Segundo, estamos haciendo una cuestión de previsión frente al suceso que potencialmente va a suceder, porque el tema del acoso y la violencia sexual en el Ecuador no ha disminuido. 7 de cada 10 mujeres sufren violencia de género. Y no ha bajado esto desde hace 20 años atrás, en donde se empiezan a llevar estadísticas. Y por último, la respuesta, ¿sí? Entonces, la respuesta de este sistema intermodal, que es el metro, porque tiene conexiones, ¿no es cierto?, con otras ramas de transporte, el mismo trolebús, el mismo sistema de buses, etcétera, etcétera, etcétera. En este sistema intermodal, ¿qué es lo que se está diciendo? Muy bien, si usted falta a la norma, si usted no respeta a la otra persona en sus derechos, usted va a ser sancionado. Y me parece que ese mecanismo que ustedes están colocando es extremadamente útil porque en el fondo, ¿no es cierto?, estás haciendo con esta buena práctica municipal, una buena práctica que se expande en términos de recuperación de derechos en todos los ámbitos del espacio público, ¿no? Y hablando del espacio público, Mónica, entiendo que ustedes como metro también están revisando qué pasa después de que tú sales del metro, en estos espacios, ¿no es cierto?, que son colindantes a las estaciones, etcétera. Sí, porque claro, el subsistema es completamente seguro, pero tú sales de la estación, en superficie te roban. Entonces, claro, en el metro está segurísima, pero sales y te roban. Exacto, entonces eso sí es preocupante y para eso, pues nosotros justo desde mi gerencia estamos trabajando el tema de superficie y es el pensar, digamos, en cómo el metro desde cada una de sus 15 estaciones va desarrollando centralidades y es un eje movilizador, digamos, y dinamizador de la economía. Entonces, frente a eso, tenemos, en el caso de superficie, tenemos una normativa, una reglamentación que te habla de las zonas metro. Todo es garantizar la seguridad y el flujo de las personas. Entonces, tenemos a 30 metros, no es permitido, por ejemplo, ningún tipo de comercio autónomo. Después, informal, ¿no es cierto? Bueno, tampoco formal. Hay algunos que ya están, pero que evidentemente por los años, pues sí van a tener que estar, van a seguir estando. A 100 metros tenemos también, por ejemplo, el no colocar mobiliario, ¿no? Porque lo que estamos garantizando es el flujo de personas y la seguridad de las personas. Y ahí estamos articulando con las diferentes entidades municipales para garantizar corredores seguros, ¿no? Que las personas puedan salir del metro y se puedan movilizar de manera adecuada. Entonces ahí nosotros estamos dando elementos técnicos, normas técnicas para que esos corredores seguros tengan perspectiva de género, porque eso es lo que no pasa. O sea, a veces nos ponemos a dibujar la ciudad, ¿no? Y decir, sí, vamos a hacer un corredor seguro, pero no lo pensamos desde el punto de vista de las mujeres, ¿no? Que necesitamos más luz, que las luces no tienen que estar muy arriba, sino más abajo, que necesitamos tener, por ejemplo, botones. Nosotros hemos propuesto de que se pueda tener como ese tipo de botones, como de pánico, ¿no es cierto?, en donde tú puedas acceder, ir y denunciar algún tipo de violencia o algún tipo de inseguridad que tengas. Entonces, el mismo mobiliario, como el mobiliario es diferente para hombres y para mujeres. Recuerdo que una amiga una vez me mandó una foto, ¿no? Me dice, esta campaña deberían de hacerla en el metro, y veía una foto de
sentados, porque en el metro tienes 4 o 5 personas sentadas juntas, ¿no? Entonces había un hombre con las piernas así abiertas y ocupaba no Dos un espacios. espacio, ocupaba 3 espacios. ¡Qué bárbaro! Exacto, entonces es cómo pensar, cómo hacer, digamos, hablar de estas nuevas masculinidades en donde el hombre es empático también de ¿por qué ocupas 3 espacios? Ocupa tu espacio, porque el otro es el espacio de otra persona, que puede ser otro hombre, otra mujer o quien sea, pero el sentido de digamos, de pertenencia y de entender el derecho del otro es importante. Entonces, la convivencia, ¿no? La convivencia. Yo creo que mucho es el tema del derecho. Cuando yo llegué, cuando nosotros llegamos al metro, se hablaba en el tema de cultura metro, se habla mucho de valores. Entonces yo, cambiar el chip fue súper complicado, ahora lo hemos logrado, pero claro, me acuerdo que una de las autoridades decía, ay, pero derechos, ¿qué es esos derechos? Le digo, no, el derecho es hablar, es pensar al metro desde el ciudadano. Correcto. ¿no? Claro. Es pensarlo desde el ciudadano. Claro. Entonces, estamos hablando de derechos y lo que tú decías, todo derecho conlleva una responsabilidad. Eso es súper importante y recalcamos un montón ese tema porque no solo es yo tengo derecho a movilizarme o el derecho a tener un espacio seguro. Sí, pero también tengo una responsabilidad frente a esos derechos. Claro, es mi ciudad, es mi medio de transporte, Exacto. es algo que debe durar muchísimos años y por Exacto. lo que además hemos pagado y seguiremos pagando por un buen tiempo, ¿no? Mónica, también es importante destacar que hay mujeres que están llevando a la gente, movilizando a la gente en el metro, ¿no? De hecho, creo que uno de los primeros viajes fue pilotado por una mujer, ¿no? Entonces, esto también es necesario destacarlo, cuál es el rol de las mujeres aquí. Y bueno, usted como economista y experta en temas de desarrollo, ¿cómo se piensa la economía de la ciudad también a través del metro y a través de las distintas políticas que se están aplicando? Claro que sí. Nuestra política de perspectiva de género no solo se enfoca en el tema de las usuarias y los usuarios, sino también en las que somos parte para que ese sistema funcione. ¿Okay? Entonces, nosotros tenemos como meta el 50% de 50-50, digamos 50% de mujeres de empleabilidad. Equidad. Y exactamente, y el otro 50% de hombres. Hemos logrado, estamos en el 49% y por eso tenemos operadoras de tren, tenemos controladoras de tren, hay 2 controladoras de tren que son indígenas, son mujeres y son indígenas. Y podríamos hablar de que existe esta doble discriminación que solemos sufrir por ser mujer y por ser indígena. Pues tenemos personas que son mujeres y son indígenas operando en el metro de Quito. Entonces, yo creo que el metro le cambia, desde la parte ya más económica, le cambia la perspectiva a la ciudad. Le cambia porque se convierte en la columna vertebral digamos, del sistema de transporte y eso te hace pensar en cambios de rutas hacia afuera, en superficie, porque deberían de todas alimentar a esta columna vertebral. Entonces, te llena de muchos retos, de pensar la ciudad de forma diferente, ¿no? Y creo que ahí el incidir, si tú tienes un sistema de transporte que es la columna vertebral y tiene perspectiva de género, el hecho de generar políticas para, tomando en consideración que es esa columna vertebral, esas otras políticas también te tienen que llevar a tener perspectiva de género, ¿no? A poder ver la incorporación de las mujeres en todo lo que es la creación de la ciudad y el pensar en la ciudad. Entonces me parece que desde ahí tú ya tienes un punto, digamos, de partida bastante interesante y sobre todo retador y que te rompe, ¿no? Porque si el sistema de transporte está incorporando la perspectiva de género, como las políticas alrededor, en el tema de crecimiento económico, en el tema de desarrollo de la economía, del desarrollo de la ciudad, no van a incorporar perspectivas de género. Un aspecto bien interesante que nos ha llamado la atención, Mónica, es que muchas personas de otras ciudades le han considerado al metro de Quito como un destino turístico. Sí, que vienen a Quito para subir al metro. Subirse al metro, claro. ¿Tienen alguna estadística ya respecto a eso? Verás, hasta el momento
sí tenemos, digamos, cada mes cuando hacemos las entrevistas, las encuestas, preguntamos si son los usuarios, usuarias de dónde son, si son de aquí de la ciudad o si son de fuera de la ciudad, ¿no? Y hay un número todavía pequeño, que es el 6%, todavía, Bueno, pero no es tampoco tan menor, ¿no? Claro. No es tampoco tan menor, pero digamos que el metro es un sistema de transporte que es usado principalmente para personas para movilizarse en su día a día, ¿no? Son hombres y mujeres jóvenes, desde los 25 hasta los 45, 46 años, son los que más usan. Es decir, población económicamente activa. Exactamente. Es la PEA de la ciudad. Económicamente activa, exacto. Son las personas que más utilizan el metro, ¿no es cierto?, para movilizarse. Entonces, podemos decir que el metro está ayudando a movilizar, digamos, personas a sus trabajos, ¿no? De ahí hay un 6% que es turistas, ¿no? Que son nacionales e internacionales, porque tenemos de todo, nacionales e internacionales. Pero sí, efectivamente hay muchas personas que yo creo que también el hecho de tener un sistema de transporte de esta naturaleza en Ecuador es como, para mí el primer día, cuando funcionó el 1 de diciembre, juro que me salieron hasta lágrimas de todo lo que fue, porque lamentablemente cuando llegamos, digamos, a la empresa, había muchas cosas por hacer, muchísimas cosas, desde que ir a sacar los trenes en una notaría, que no eran ni siquiera del municipio, porque los fueron a dejar en una notaría. ¡Qué bárbaro! Que es una cosa de que no nadie creer. se le pudo haber ocurrido. No teníamos idea, yo no sabía eso. Sí, hace 2 años estaba ahí en una notaría, en los trenes, y entonces llegamos a ver, bueno, vamos a poner a funcionar esto, y los trenes no nos pertenecen, no son nuestros, están en una notaría, fueron entregados a una notaría. Bueno, vamos. Desde ahí ha sido, digamos, es una obra tan grande, con tantos millones de dólares en su construcción, y ponerlo a funcionar fue una cosa así como que para todos fue muy, al menos a mí fue súper, me emocionó, me llenó de alegría, lloré, de hecho sí, porque nos habíamos sacado el aire trabajando jornadas de más de 12 horas, a veces 24 horas, y sacarlo fue como, bien, cumplimos con la ciudad, ¿no? Pero claro, ese es un orgullo, o sea, nosotros tenemos el orgullo de tener un metro aquí en la ciudad de Quito. Mucha gente, muchos ecuatorianos se sienten orgullosos de tener el metro aquí. Por Entonces, supuesto. es como que volvió a ser la capital del Ecuador, creo yo. Claro. Qué interesante, qué importante lo que Sí. nos menciona Mónica. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. El programa siempre se nos queda cortito, pero ha sido súper valioso poder entender un poco cómo ha sido diseñado este medio de transporte y cuáles son los esfuerzos que están ahí, ¿no? Porque hemos hablado con muchas mujeres y nos dicen, pues hay un reto importante, ¿no? De seguir luchando por derechos, ejerciéndolos, porque no solamente que lleguen a estar en papeles, en leyes, sino que podamos realmente ejercerlos, ¿no? Y aquí está, digamos, es una parte súper palpable el Metro de Quito, ¿no? Que podamos subirnos y que podamos ejercer todos estos derechos de los cuales hablaba Natasha también. Así es que, Mónica, muchísimas gracias. Quisiera que nos dejes tu mensaje para las mujeres que nos escuchan, para la sociedad en general y las nuevas generaciones. Claro que sí, bueno, yo como digo siempre, yo he sido guaguóloga y también defensora de derechos de las mujeres. Creo que hay que seguir luchando. O sea, si bien hemos logrado muchas cosas, pero la lucha es constante, es del día a día. El que las personas entiendan que existe una diferencia, que nosotros tenemos una diferencia como mujeres, que hay que incorporar en toda la política, en el ámbito de todas las políticas públicas, es importante. Y seguir luchando. Cada vez que el 8 de marzo, cada vez que voy a la marcha, me empodero y digo, sí, es importante seguir en la lucha por las personas que vienen, por las que ya no están y por las que estamos aquí presentes. Así correcto, así es. Matilde Hidalgo derechos. Procel probablemente estaría muy feliz de saber que existe un metro. Le habría encantado conocer, ¿no es cierto? Habría sido la Cuando primera uno en ir. sueña, ella habría sido la primera en ir. Pero el saber que hay mujeres que están conduciendo uno de los mejores sistemas de transporte que tiene el país y probablemente Latinoamérica, porque el Metro de Quito es un sistema de punta.
¿sí? En términos de transporte. Segundo, saber que hay una política de género dentro del sistema del metro, Sí. ¿no es cierto? Y saber que el tener un enfoque de género no significa que estamos peleando con los hombres. No. Nada más lejos de No. ello, ¿no es cierto? Les queremos mucho. Somos complementarios. Sí, exactamente. Pero que sí se reconozca el derecho de las mujeres a vivir en paz, el derecho de las mujeres a producir en paz, el derecho de las mujeres a pasear en paz, el derecho de las mujeres a ir a trabajar en paz. Hemos visto Sin que la duda. mayor parte de las personas que ocupan el metro son mujeres. Y segundo, hemos visto que, con Mónica, que la mayor parte de las personas que ocupan el metro son aquellas que están trabajando. Sí, efectivamente. Muchísimas gracias nuevamente, Mónica y Natasha, también desde la Escuela de Ciudadanía y Radio Pichincha. Pues hemos cumplido con una entrevista más que nos invita a pensar en las luchas de las mujeres, ¿no? Desde distintos ámbitos, junto a Mónica Páez, economista con especialización y maestría en Gerencia para el Desarrollo y pues actualmente gerente de responsabilidad social del Metro de Quito. Hasta la próxima. 100 años del voto femenino. Una campaña de Radio Pichincha con el apoyo de la Escuela de Ciudadanía.